Listo, listo. Estamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y antes que nada, gracias por participar en este nuevo webinar. Espero que esta sea una oportunidad para aportarles valor. Este webinar va a ser de matemáticas muy sencillas, matemáticas de pre-kinder, pero desafortunadamente son las matemáticas que a ninguno de nosotros, por lo menos a mí no, y a la mayoría de la gente que yo conozco, son las matemáticas que a ninguno de nosotros nos han enseñado en la universidad o en el colegio, y esto debería ser básico, de lo recontrabásico. Y es tan básico que es algo que yo le intentaré explicar a mi hija tiene 4 años y medio. Intentaré explicar, ella ahora está empezando a aprender algo de los números. Cuando ya tenga un poco más o menos la suma del 2, cuando la suma del 2 ya la tenga dominada, yo le empezaré a meter este tema de manera pedagógica, con chistecitos, con tonterías, pero se lo empezaré a meter para que esto, pensar de esta manera, se convierta en ella algo natural, no cause fricción ni que le cause malestar, sino que sea algo natural, lo que para ella, el resto de su vida, lo que voy a comentar. Yo no sé si ustedes vieron un video que publicamos ayer en el canal de Ángelo Rico de YouTube. En él, yo lo que decía era que cuando yo entendí estas matemáticas, yo me disparé porque en realidad tú te disparas no cuando tienes dinero, sino cuando tú entiendes primero cómo se hace y segundo, cuando caes en cuenta de que tú lo puedes hacer. Entonces, el gran problema de la mayoría de la gente es que primero no sabe cómo se hace y como no sabe cómo se hace, seguramente tiene una idea equivocada en la cabeza que le induce a decir yo eso no lo puedo hacer, yo eso no lo puedo lograr, eso está fuera de mi alcance, eso es para personas de otro mundo. Entonces, yo cuando entendí lo que voy a explicar, que va a ser una tontería y muchas personas dirán a lo largo del webinar, pero bueno, Ángelo nos pone a perder el tiempo un domingo sabiendo que me quería ver por 40ª vez Rambo 3 y me pone a mí a perder el tiempo con estas tonterías. Para mí no es una tontería lo que voy a explicar, puede ser que para muchas personas sí lo es, pero este entrenamiento o este webinar está dedicado para las personas a las que yo les puedo aportar valor con este tema, que es un tema básico, pero que la mayoría de nosotros desconocemos. En lo primero que yo me quiero introducir, bueno, antes que nada, decirles que este webinar está patrocinado por la promoción de Navidad de Experium. Y un spoiler, o bueno, una cuña muy cortica, decirles que para las personas interesadas en adquirir la membresía Gold, la promoción finaliza hoy domingo 20 de noviembre a la medianoche. Entonces, los que quieran estar allí ya lo saben y se inscriben, vayan a la página de internet de Experium y pueden inscribirse, ¿vale? Para empezarlos a introducir en este tema, solamente, bueno, no tengo el gráfico aquí, pero para introducirlos en este tema de las matemáticas de las inversiones, decirles que todo esto tiene que ver con el interés compuesto y cómo, si comprendemos cómo funciona el interés compuesto de manera práctica, no teórica, sino de manera práctica, entonces seguramente le podremos sacar todo el jugo que nosotros le podemos sacar. Ahora, como nosotros, como cualquiera de nosotros, ahora vamos a ir a la página de Excel, a la plantilla de Excel, que voy a compartir a través de los grupos de WhatsApp. Para acceder a esa plantilla de Excel, tienes que pertenecer a cualquiera de los grupos de WhatsApp, especialmente al de análisis de acciones. Si no estás en el grupo de WhatsApp de análisis de acciones, entonces solicita participar porque es gratuito. Si ya estás en alguno de los otros grupos que son los de Peter Lynch, los de inflación, los de Bitcoin, los de dólar o los de dividendos, entonces no tienes que hacer nada porque la plantilla se va a compartir
por todos los medios para que todo el mundo pueda hacer los números y puedan ponerlo en práctica, que es el objetivo. ¿Cuál es la forma práctica en la que cualquiera de nosotros se puede beneficiar del interés compuesto cuando estamos hablando de inversiones? La primera de ellas a través de la reinversión de los dividendos. Para muchas personas el tema de los dividendos parece una tontería, pero la realidad es que los dividendos es lo que puede permitir a cualquier ser humano beneficiarse de algo que se conoce como el efecto bola de nieve. ¿Qué es el efecto bola de nieve? Cuando tu dinero produce más dinero del que tú produces. Eso es muy potente. A mí me ocurre, y desde que empecé a tener un poquito de éxito en bolsa me empecé a ocurrir, y de hecho, fue una de las razones por las que en algún momento en el año 2011 yo tomé la decisión de renunciar a mi empleo, porque lo que me ganaba haciendo mis negocios era mucho más de lo que yo ganaba con salario. Y entonces allí es donde yo cuento la historieta que le he contado muchas veces en público, que cuando yo renuncié en el año 2011 es porque caí en cuenta de que llevaba 2 años sin cobrar el salario. Es decir, la empresa, el broker en el cual yo trabajaba, me abonaba la nómina en el banco, en la cuenta nómina que tenía, pero yo no la cobraba. ¿Por qué no la cobraba? Porque me entraba muchísimo dinero de otras fuentes que tenían que ver con las inversiones. Y dentro de estas fuentes tiene muchísimo que ver el tema de los dividendos, aunque el tema de los dividendos viene a ser muy potente en los últimos 5 o 7 años realmente. Entonces, la manera práctica, la manera más inteligente en la que cualquiera de nosotros se puede beneficiar de los dividendos o del interés compuesto mejor es a través de acciones que pagan dividendos. Solamente por ponerles un ejemplo, este gráfico lo que nos está mostrando es cómo la reinversión de dividendos o el crecimiento de los dividendos de las compañías pertenecientes al Standard & Poor's 500 han superado a la inflación, han superado sistemáticamente a la inflación en los Estados Unidos desde el año 2000. Entonces, claro, todo esto que nosotros vemos por arriba de la inflación, todo esto es creación de valor para nosotros, es decir, es riqueza. Lo que sube la inflación es lo que sube nuestro costo de vida, pero todo lo que está por arriba de la inflación es creación de valor para nosotros, los ciudadanos, para los ahorradores y los inversionistas. Pero fíjense que esta creación de valor y esta creación de riqueza no depende de nosotros, depende de los negocios en los cuales invertimos, ¿vale? Entonces aquí entran varios temas que tienen que ver con la calidad y en cómo seleccionar, cómo identificar esta calidad de los negocios en los que yo sugiero invertir. Ahora, observen que la calidad está íntimamente asociada con la cotización de los precios de esas acciones. Aquí lo que estamos observando es un gráfico en el que se comparan los EPS. Para los que no han estado conmigo en ningún entrenamiento de inversiones, los EPS son los earning per share, es decir, los beneficios por acción, y observen que el precio de las acciones, es decir, la tendencia de los precios de las acciones va en la dirección de los EPS. Y sin embargo, aquí uno lo que se encuentra es que cuando ocurren crisis en cada uno de los sitios donde observamos estas rayas, son momentos de recesión en la economía. Por ejemplo, aquí se observa 2008, 2009, aquí se observa 2020, aquí se observa el año 91 y aquí se observa el principio de los 70s y etcétera, y finales de los 70s y principios de los 80s. Las crisis son oportunidad cuando nosotros nos enfocamos en la calidad, porque a largo plazo el precio de las acciones irá en la dirección de los EPS, es decir, de los beneficios por acción. Lo que yo decía al principio es que la forma en la que nosotros podemos ganar interés compuesto es a través, primero, de los dividendos y segundo, de la revalorización del capital. Los dividendos tienen que ver la sostenibilidad y el crecimiento de los dividendos
tiene que ver con la calidad del negocio en los que nosotros estamos invirtiendo. Y la revalorización del capital, es decir, esta tendencia alcista en el precio de las acciones, depende del crecimiento de los EPS. Entonces aquí necesitamos afilar el hacha y desarrollar habilidades para identificar la calidad. Desde mi punto de vista, aprender a invertir en calidad es la forma más tranquila de invertir y al mismo tiempo es la manera más inteligente. Uno se puede quebrar la cabeza haciendo tonterías, invirtiendo en acciones penny stock o en acciones denominadas colillas de cigarrillo. Uno puede perder el tiempo invirtiendo en tonterías, pero es una manera sufrida de invertir. No digo que no funcione, pero es una manera sufrida de invertir, una manera inteligente y que a mí me gusta mucho, tranquila de invertir, sin estrés, sin estar con palpitaciones, es invirtiendo en compañías de la máxima calidad fundamental. Entonces allí mi sugerencia es, estudien, pónganse en la meta de estudiar, comencemos a sembrar de cara al año 2023 y aprenden a identificar ese tipo de inversiones que los puede llevar por el camino de la rentabilidad y el crecimiento patrimonial. Hablando de inversión en dividendos, aquí lo que les estoy mostrando en este momento son acciones que pagan dividendos, pero con crecimientos diferentes en los dividendos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos compañías que recortan y eliminan los dividendos. Esto es de color vino tinto. Observen dónde están las compañías que recortan y eliminan los dividendos. Esto es el crecimiento con reinversión de dividendos, crecimiento en el precio de las acciones con reinversión de dividendos. Ahora, matemáticamente y visualmente vamos a observar cuál es el efecto exponencial que tiene el crecimiento de los dividendos, ¿vale? Entonces, lo que les quería decir es lo siguiente. ¿Cuáles son el tipo de compañías que recortan los dividendos? Aquellas compañías que tienen mucha deuda o que tienen un payout. El payout, ¿qué es? Es la relación entre el pago de dividendos en efectivo y el free cash flow o el flujo de caja libre. Si yo pago $100 de dividendos, yo, la empresa, pago $100 de dividendos y mi free cash flow es $150, entonces es $200, perdón. Entonces el payout, que es dividendo sobre free cash flow, sería 50%. Sería un payout sostenible. Yo lo que quiero es invertir en compañías que paguen dividendos y que esto sea sostenible. Por el contrario, si por ejemplo encontramos una empresa que paga $200 de dividendos y el free cash flow es $100. Entonces sería 200 dividido 100, sería un payout de 200, sería un payout del 200%. El pago de dividendos es 2 veces el free cash flow. ¿Qué es lo que de entrada esto nos dice? Que la empresa toma deuda para pagar dividendos. Esto lo que quiere decir es que el dividendo es insostenible porque una empresa no puede endeudarse de manera infinita para pagar dividendos. El pago de dividendos es una consecuencia de la calidad de las operaciones y de la rentabilidad de las operaciones de esta empresa. ¿Cuál es el segundo tipo de empresas? Las empresas que no pagan dividendos. Aquí están las empresas que no pagan dividendos. Observen que entre las que recortan y las que no pagan dividendos, tienen un desempeño muy inferior a aquellas que sí pagan dividendos. Entonces, vámonos a concentrar a continuación en estos 4 tipos de empresas que sí pagan dividendos. La primera de ellas, no hay cambios en la política de dividendos. Esta empresa permanece constante en los dividendos. No hay cambios, es decir, allí no hay crecimiento, pero tiene dividendos. Ese tipo de empresas tienen un desempeño muy parecido al desempeño del índice Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es este de color verde. Entonces observen que aquellas empresas que tienen una política de dividendos que no tiene cambios,
tienen un desempeño parecido al desempeño del índice Standard Poor's 500 ponderado. Ahora, aquí tenemos pagadores de dividendos. Es esta de color vino tinto. Observen la diferencia entre una empresa sin cambio en el pago de dividendos y otra empresa que aumenta los dividendos. Son pagadores constantes de dividendos. Esto parece muy poco porque de hecho yo lo voy a ampliar, porque realmente a largo plazo esto implica muchísimo dinero. Aquí hay muchísimo dinero. A largo plazo esto significa muchísimo dinero, ¿vale? Entonces observen la diferencia entre una empresa pagadora de dividendos y otra que no tiene cambios en la política de dividendos. Aquí hay muchísima diferencia. Y ahora, la diferencia que existe con los crecedores de dividendos es que es esta de color azul, que es la que tiene un mejor desempeño. Observen que la diferencia que tiene la de color azul, que son las compañías crecedoras del dividendo, esa diferencia es muchísima en comparación con el desempeño del índice Standard Poor's 500. En un horizonte de tiempo de 10, 15, 20, 25, 30 años, aquí hay muchísimo dinero, muchísimo dinero. Yo les pongo un ejemplo, una empresa que es muy normalita y que yo he tenido en cartera durante muchísimo tiempo. Aquí vamos a irnos al gráfico. Esa empresa se llama ADP, Automatic Data Processing. Es una compañía estadounidense que se dedica a la gestión de las nóminas. Muchas empresas contratan un outsourcing de nómina y este ADP lo que tiene es un software y lo que hace es gestionar las nóminas de las empresas. Observen el desempeño de las acciones de ADP aquí tenemos el precio, el cambio en el precio de estas acciones desde el año 1983. Vamos a intentar calcular desde aquí hasta aquí. Observen que ADP, recuerden apagar el micro, amigos. ADP, para los que hayan estado invertidos casi desde el principio, ha ofrecido una revalorización del 7.500%. Es muchísimo dinero, que muchísimo dinero. Pero si nosotros hiciéramos el cálculo de la reinversión de los dividendos de ADP, esto daría muchísimo más en términos cuando se le suma la revalorización del capital más la revalorización de la reinversión de los dividendos. Es la bola de nieve, la capitalización compuesta, el interés compuesto. Entonces, ¿por qué les cuento yo todo este rollo? Para decirles que las empresas en las que nosotros nos debemos enfocar para beneficiarnos del interés compuesto son estas empresas de color azul, crecedoras del dividendo, que tienen que ser compañías de la máxima calidad que nos ofrezcan unos indicadores que son fáciles de calcular, a través de los cuales nosotros podemos decir, pues mira, los dividendos son crecientes y sostenibles. ¿Necesito una rentabilidad del dividendo alta? Sí, por eso me interesa invertir cuando ocurren crisis y los precios nos ofrecen descuento. Pero además de una rentabilidad del dividendo alta, necesito invertir en compañías que tengan dividendos crecientes y sostenibles. Rentabilidad del dividendo alta, rendimientos o dividendos crecientes y dividendos sostenibles. Son estas tres variables. Por ejemplo, en el caso de ADP, observen que ya esta empresa en las crisis también ha sufrido. Aquí a borrar, perdón. Vamos aquí a borrar. Observen que esta empresa ADP en las crisis ha sufrido, por ejemplo, cuando estalló la burbuja.com, esta empresa llegó a caer un 61%. Después, en
la crisis subprime, esta empresa llegó a caer, creo que esto es un 33%. Después, que fue cuando yo realmente la compré, durante la pandemia provocada por el coronavirus, cayó 42%. Cuando yo la compré, si nosotros miramos ADP, a ver, o sea, aquí a mirar ADP, como aquí para no tenerla que buscar. ADP acaba de incrementar el dividendo un 20% de incremento de dividendos. La rentabilidad por dividendo es de 1,62. Cuando yo la compré, la rentabilidad del dividendo era del 5%. ¿Por qué la rentabilidad es del dividendo a mi precio de compra, que fue, creo que más o menos, no en los mínimos, pero sí, yo la compré fue por aquí en $133, no en los mínimos de $100, pero sí en 133. Allí la rentabilidad por dividendo era del 5%. ¿Por qué? Porque recuerden que la rentabilidad por dividendo es dividendo dividido entre precio. Cuando el precio cae, como el dividendo es constante, entonces la rentabilidad por dividendo sube. Espero que se me entienda esas matemáticas simples. Ahora, la rentabilidad por dividendo actual es del 1,62, pero la mía, la de compra, como yo la tengo a 133, es del 5%. Pero es que además de tener un dividendo del 5%, que parece nada, pero a largo plazo es mucho dinero, desde el precio de compra, esta acción se me ha revalorizado 90%. Entonces, dividendo más revalorización del 90%. Es el tipo de inversiones que uno dice son el mejor tipo de inversiones que uno puede llegar a realizar. Por eso es que es increíble cuando las personas dicen, pues vamos a invertir en todas estas acciones meme que no producen nada, que no generan nada, sino que solamente tienen FOMO y solamente hay muchas emociones allí integradas. Invertir en acciones de la máxima calidad es la mejor manera para beneficiarse del interés compuesto, ¿vale? Ahora, ya sabemos entonces que las acciones por dividendo nos ayudan en el proceso que yo sugiero seguir y que la revalorización del capital también nos ayuda en ese proceso que nosotros queremos seguir y que la revalorización de capital implica que el precio de las acciones sea creciente y que para que el precio de las acciones sea creciente debemos invertir en compañías con EPS que sean crecientes. Y nos debemos enfocar también en compañías de dividendos crecientes o de dividend growth, perdón, del estilo color azul o mínimo del estilo color lila. Y que, antes de que se me olvide, desde el punto de vista del precio, nosotros debemos intentar comprar estos valores cuando cotizan con margen de seguridad. ¿Qué quiere decir margen de seguridad? Margen de seguridad lo que quiere decir, observen que el precio es esta línea de color negro y observen que el valor intrínseco es esta línea que estoy marcando aquí, que creería yo que es un color ocre o no sé qué color sería ese. Pero entonces, ¿qué quiere decir comprar cuando los precios nos ofrecen margen de seguridad? Esto ocurre cuando la cotización de los precios se mueve por debajo de el valor intrínseco, que es esta línea de color ocre, creo yo. Cuando los precios se mueven por debajo del valor intrínseco, ese es el momento de comprar. Recuerden siempre que un buen negocio no necesariamente es una buena inversión, porque lo que convierte a un buen negocio en una buena inversión es el precio. Y que al mismo tiempo el trabajo más importante de nosotros los inversionistas es pagar por los activos un precio menor al que verdaderamente valen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir pagar un precio menor de lo que valen? ¿Cuánto vale un negocio? Su valor intrínseco. ¿Cuál es el precio de cotización al cual debemos comprar? Este.
¿Por qué? Porque es el que nos ofrece margen de seguridad. ¿Cómo se calcula el valor intrínseco? Yo hace varias semanas publiqué un video en el canal de YouTube de Angelo Rico, donde en una tabla de Excel explicaba varias formas rápidas de llegar a valoraciones de acciones que nos podían ofrecer un proxy acerca del valor intrínseco. Es muy fácil, no son matemáticas avanzadas, son matemáticas de quinto de primaria, y se los digo así no para que piensen que son tontos, sino para que piensen que es fácil y por lo tanto facilite esto. Que yo les diga que es fácil es para que ustedes entiendan que lo pueden integrar en la toma de decisiones si para ustedes esto es algo serio, como lo es para mí, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos comprar? Cuando el precio se mueve por debajo del valor intrínseco hasta un punto en el cual nosotros lo podamos considerar como un margen de seguridad. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo les podría compartir esta hoja donde podemos observar algunas acciones que de momento están infravaloradas, a pesar de que el mercado se ha más o menos recuperado. Y entonces yo les voy a decir de estas acciones cuáles me gustan. Hago un inciso, hago una acotación. Recuerden que estos videos son educativos, son divulgativos y tienen que ver con mi opinión personal. Es mi opinión personal, es algo subjetivo y todo lo que yo digo va en función de mis preferencias. Lo que a mí me gusta no debe ser necesariamente lo que a ustedes les gusta. Cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis y llegar a sus propias conclusiones y a partir de eso invertir según sus preferencias y perfil de riesgo. Entonces, recuerden, esto no son consejos o sugerencias de inversión. Solamente yo digo, estas acciones me gustan, pero lo que yo esperaría de ustedes como adultos es que se pongan en la tarea de estudiar los números para saber si esos negocios que yo voy a comentar son interesantes o son una porquería, porque lo podrían ser, ¿vale? Me gusta me gustan estos dos. Me gustan estos dos. Este me gustaba, pero ya no me gusta porque ya está alta. Esta ya la tengo desde 73 y ya está a 100. Me gusta esta de aquí. Me gusta esta. Me gusta esta, aunque podría caer más, Amazon. Me gusta esta, aunque es una recontra utility, pero creo que se va a recuperar. Me gusta Alphabet y aquí yo sí me mojo y digo que Alphabet dentro de las tecnológicas es la que mejor relación precio-calidad ofrece, ¿vale? Me gusta esta. Me gusta esta, me gusta, pero de todas las que mencioné anteriormente, esta la dejo de última. Es decir, después, si tengo la opción, primero compro las de arriba y de última Walgreens, pero Walgreens es buena. Pero de todas, Walgreens es la última, ¿vale? Analícenlas, analicen y analicen más de lo que vayamos a comentar aquí, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, a ver si por aquí lo tengo, a ver si por aquí lo tengo, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No, me va a tocar abrir aquí. Espérenme, yo abro aquí. Porque este archivo me lo envió mi analista de inversiones. A ver si lo encuentro rápido. Espérenme, por favor. A ver, aquí. Por ejemplo, nosotros como llevamos un poco a la práctica esto, nosotros lo llevamos a la práctica, por ejemplo, aquí casi todas estas empresas son compañías de dividendos crecientes, ¿vale? Y entonces lo que hemos desarrollado es un sistema que nos envía alertas de precios. Aquí están las fechas en las que hemos recibido estas alertas de precios y esas alertas de precios las recibimos primero cuando la rentabilidad por dividendo está en máximos históricos, que la única forma en que la rentabilidad por dividendo puede estar en máximos históricos es cuando los precios se mueven en mínimos históricos. Entonces, claro, si la rentabilidad por dividendo está en máximos históricos, es porque nos da la oportunidad de comprar en mínimos históricos.
Descuento en el precio, más rentabilidad por dividendo en máximos, más unas acciones que se encuentran, que son de la máxima calidad, porque nuestro enfoque es la calidad. Entonces el sistema nos envía alertas de precio cuando las acciones se encuentran en máximos históricos o cuando se encuentran sobrevendidas desde el punto de vista RSI. Hasta la fecha hemos recibido estas alertas y hasta el momento, esto no quiere decir que en el futuro se vaya a mover igual de bien. Hasta el momento estas han sido las rentabilidades cuando comparo el precio de compra, si hubiese comprado en la fecha en que se generó la alerta, frente al precio de cotización de hoy. Si hubiese comprado cada una de estas acciones, tendría estas revalorizaciones. Aunque, por ejemplo, esta Telephone and Data me estaría generando menos 15% y la misma Telephone and Data menos 13%. Pero de resto, casi todas las señales han sido muy buenas. Y si hubiese comprado una participación igual para cada una de estas acciones y construir una cartera, la rentabilidad de esa cartera, desde la primera alerta, que fue el 10 de octubre, hasta la última compra, que sería el 11 de noviembre, la revalorización de esa cartera sería en este momento del 9,11%. La cartera conjunta, porque observen que hay divergencias entre las rentabilidades. Si alguien, aprovecho la cuña porque no está de más, si alguien quiere tener el servicio de alertas de precios para que esto les llegue al correo electrónico, me escriben al correo electrónico info@experium.es o me escriben al WhatsApp y les enviamos las instrucciones para que accedan, ¿vale? Pero el hecho es que nosotros tenemos un enfoque genuino en esto. Ahora, por ejemplo, las alertas de precio, sobre qué tipo de acciones nos manda alertas sobre acciones Dividend Kings, Dividend Champions y Dividend Aristocrats. Observen que aquí tenemos estadounidenses, europeas, inglesas y canadienses. Sobre todo esto, el algoritmo nos genera las alertas de precio, ya sea porque estén sobrevendidas desde el punto de vista del RSI, o ya sea porque el dividendo se encuentre en máximos históricos, la rentabilidad por dividendo se encuentre en máximos históricos. Esto nosotros lo hacemos y lo utilizamos. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cuál es la forma en la que yo les sugiero utilizar? Yo les acabé de explicar cuál es el marco analítico que en términos generales nosotros usamos para la toma de decisiones, ¿vale? Pero sí que es cierto que faltan detalles, así que les dejo de tarea revisar detalles acerca de cada uno de los conceptos que he ido utilizando a lo largo del webinar. Ahora, ese era el marco analítico. ¿Cuáles son las matemáticas de esto? Prestar atención, porque explicar esta plantilla de Excel es la razón por la que yo los invité hoy. Y espero que esto sea valioso, pero que sea valioso depende muchísimo de mí, de que esto se entienda, pero también depende de ustedes y de prestar atención, ¿vale? Prestemos atención a cada uno de los puntos. Primer punto, crecimiento del dividendo. Crecimiento del dividendo para la cartera total, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a mi cartera. Yo aquí tengo creado un conjunto de acciones que son mi cartera de inversiones. La mayoría son acciones de dividendo creciente. Por ejemplo, aquí tengo Standard & Poor's Global. La rentabilidad por dividendo a la fecha es del 0,94%. Starbucks, la rentabilidad del dividendo a la fecha es vamos a poner aquí Starbucks en gráfico diario. La rentabilidad de Starbucks en este momento es del 2%, ahora que cotiza casi a $98. Pero resulta que Starbucks yo la compré a $73. Es decir, mi rentabilidad por dividendo creo que está al 5,5% en realidad, porque es mi dividendo de compra, mi rentabilidad por dividendo al precio de compra. Esta es la rentabilidad por dividendo al precio de cotización actual. El de compra es diferente, ¿vale? Kimberly Clark, rentabilidad por dividendo, está más o menos a esto, al 3,5%. Colgate 2,41%, Moody's 0,43%, Siemens, que yo la tengo más o menos a $105 de compra, es decir, por aquí,
eh, la rentabilidad por dividendo a los precios actuales, que es 132, esa rentabilidad por dividendo es del 3%, pero yo creo que al precio de compra será un 5, un 4%. Esta es la química BASF, que la rentabilidad por dividendo está casi del 7%, es más o menos a lo que la tengo. Leggett Platt, un 5%, es más o menos a lo que la tengo. 3M, yo la tengo más o menos al 5% porque la compré a precios más altos de los que cotiza actualmente. PayPal no paga dividendos, Netflix no paga dividendos, Medtronic, esta sí que la tengo caída porque la compré a $105. Es decir, la rentabilidad por dividendo mía de compra a $105 está más o menos en 1,20 y está cotizando a 81. Vamos a ver qué más hay por aquí. T. Rowe Price, la tengo más o menos en rentabilidad por dividendo a esto. Nike la tengo creo que a 0,9. Fresenius la debo tener a 2,5. Swiss Re la tengo más o menos a esto de rentabilidad. Home Depot también más o menos a esto. Stanley la debo tener a una rentabilidad del 3%. Walmart, que la compramos a 120 y pico, la rentabilidad por dividendo debe ser del 3%, ya ha subido, por lo que ya la rentabilidad por dividendo ha caído. Simon Property, que la tengo comprada a $95, pero incluso después de esta subida, la rentabilidad por dividendo es del 5,73. Glaxo, que la tengo por aquí a 1,330, más o menos la rentabilidad por dividendo está más o menos a estos niveles. Dole, que no paga dividendos, y Meta, que tampoco paga dividendos. Y por último, Target, que fue la última compra, que si ustedes están en el grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, sí que me gustaría que dijeran qué tal les pareció esa compra. Observen, esta compra prácticamente la hice con ustedes en vivo porque lo comenté todo, es decir, no me guardé nada. Pero para los que no lo sepan, Target, esto es una acción que yo quería tener hace muchísimo tiempo por el dividendo. Pero ¿qué es lo que yo me he pasado todo el webinar diciéndoles? Que un buen negocio necesariamente no es una buena inversión y que para que sea una buena inversión tenemos que comprarla a bajos precios. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Target? Que presentó resultados financieros trimestrales, estos no gustaron al mercado y el día anterior había cotizado a 180, a 178, perdón, y el siguiente día abrió con un gap en 149. Esto creo que fue una caída, yo no me acuerdo muy bien si del 14%. El hecho es que yo compré a 149, a 149, que representó una caída casi del 17%, y ya está a 162, con ganas de cerrar este gap. Explicaba yo que esto ya tiene muchísimo que ver con análisis técnico, que compraba este nivel porque desde mi punto de vista era un nivel de compra para el mercado, porque había sido soporte en muchas otras ocasiones y que, bueno, entonces yo le expliqué, si no están en el grupo de WhatsApp, deberían estar, porque de vez en cuando, no todos los días, porque todos los días no se ven cosas tan clarísimas que uno las ve y uno entiende que hay dinero. Pero el hecho es que nosotros compramos Target no por la subida, que claro que nos gusta, sino porque cuando yo la compro caída, la rentabilidad por dividendo es más alta. Observen que la rentabilidad por dividendo a los precios actuales es del 2,43, pero como la compramos a $149, entonces mi rentabilidad por dividendo a precio de compra es de 3,5. No parece nada 3,5 a 2,43, pero en 20 años es mucho dinero. En 20 años es mucho dinero, ¿vale? Yo quiero que aprendan a manejar los números, que entiendan lo que significa esto, ¿vale? ¿Qué es lo que yo les quería mostrar compartiendo mi cartera de inversiones en lo que tiene que ver con las acciones de dividendos? Que lo que yo estoy colocando aquí es la rentabilidad promedio por dividendo de mi cartera.
Es más o menos un 5% de dividendo promedio de mi cartera. Esto es importante porque esto se va a utilizar para los cálculos que voy a explicar a continuación, ¿vale? Entonces, no se me vayan a perder. Crecimiento del dividendo. Perdón, esta era la rentabilidad por dividendo, RPD, rentabilidad por dividendo. Crecimiento del dividendo, 5%. ¿Qué es crecimiento por dividendo? Por ejemplo, si una empresa me paga $100 de dividendo este año por acción y el próximo año paga 105, ¿cuánto creció? 5%. Entonces, aquí lo que vamos a asumir es que el crecimiento de los dividendos es el 5%. Observen que hace unos minutos, cuando explicábamos el crecimiento en los dividendos de ADP, les decía que ellos, creo que la semana pasada, subieron el dividendo un 20%. Las buenas compañías suben el dividendo muy, pero muy bien. Porque yo estoy colocando aquí 5%, porque quiero ser conservador en los cálculos y no le quiero pintar pajaritos en la cabeza a nadie. Yo creo que esto esté muy aterrizadito, pero sí que les quiero mostrar matemáticamente que esto funciona, ¿vale? Entonces vamos a suponer que los dividendos crecen año a año 5%. ¿De dónde salen los dividendos? De los beneficios de las empresas, ¿vale? Entonces las empresas aumentan los beneficios porque el negocio va bien y entonces dicen, este año vamos a subir los dividendos un 5%, un 10%, un 15%, un 20%. Todo depende de lo bien que le vaya al negocio. Vamos a suponer que los dividendos van a crecer durante 23 años 5%. Ahora, ¿cuál es el aporte de dinero anual que yo voy a hacer? Esto es sencillamente un número. Yo aporto mucho más, pero yo puse 1.200 euros al año, suponiendo que una persona se dedique a invertir 100 euros al mes. Entonces, 100 euros al mes son 1.200 euros al año. Ángelo, que yo solamente puedo invertir 20 euros al mes. Listo, no hay problema. Le cambias aquí el cálculo, cambias 100 por 20 y entonces son 240 euros que vas a invertir por año, pero lo que yo sí les digo es que en esto nos tenemos que esforzar un poco más. Tenemos que aumentar nuestra capacidad para invertir y esto depende de aumentar nuestros ingresos o de reducir nuestros gastos. Recuerden que eh, eh, los números entre más grandes sean mejor para todos nosotros, ¿vale? Entonces, Ángelo, que yo solamente puedo invertir 50 euros. Listo. Le cambias aquí, en lugar de 2, que es para 20, le colocas 5 y son 50 euros al mes. Perdón, son 50 euros al mes, ¿vale? Lo que daría para 600 euros al año, ¿vale? Pero yo le voy a colocar aquí 100 euros por año, ¿vale? Que es para 1.200 euros en total para el año. Entonces tenemos aquí estos puntos de color ocre, ustedes los tienen que rellenar, ustedes los tienen que rellenar. ¿Por qué les digo ustedes? Porque mi aspiración es que cuando yo les comparta esta hoja de Excel, ustedes la tomen y se sienten juiciosos y digan, a partir de ahora voy a ahorrar esto y voy a invertir esto, porque es su futuro, ¿vale? Entonces, estas cerdas de color ocre, que aquí lo decimos, se deben rellenar con el crecimiento de los dividendos, con el aporte de dinero que voy a hacer anual, pueden hacer el cálculo mensual, y con la rentabilidad por dividendo promedio de mi cartera de inversiones. Aquí yo coloqué algo que es el crecimiento CAGR, que es el crecimiento porcentual que le voy a poner al capital. Aquí lo que yo estoy suponiendo es que el capital va a crecer a una tasa compuesta del 5,62%. Si nosotros analizamos el crecimiento del índice Standard & Poor's 500 los últimos 20 años, el S&P 500 ha crecido un 11%, 11%. Pero yo aquí lo que he tratado de ser es conservador y tomé a las acciones de Johnson & Johnson, que es
una compañía de la máxima calidad fundamental, y tomé el precio para el máximo tiempo posible de cotización de Johnson & Johnson, que fue por aquí, a 3,48. Desde el año 92, que cotizaba a $50, y el precio actual, que es $176. Si calculamos la tasa de crecimiento compuesta de Johnson & Johnson desde 50 hasta 176, nos da que ha crecido durante los últimos 22 años a una tasa compuesta anual del 5,62%. Esa tasa compuesta es la que yo voy a utilizar para calcular el crecimiento del capital. Y aquí lo vamos a tener, ¿vale? Ahora, vamos a seguir explicando los datos de esta tabla. Ya tenemos los datos de color ocre. Entonces nos vamos al año, vamos a suponer que comenzamos en el año 2021. Vamos a suponer. Yo he comenzado hace muchos años, pero vamos a suponer que comenzamos ahora, que comenzamos hace un año, en el año 2021. Y vamos a suponer que el primer año, en el 2021, ganamos 60 euros de dividendos. ¿Cómo los he calculado? Sencillamente lo que hice fue multiplicar 1.200 invertidos en el año 2021 en acciones de dividendos, y multipliqué 1.200 por el 5%, que es la rentabilidad del dividendo. Eso me daría los dividendos cobrados. Pero aquí hay que decir algo que no está de más, y es que los dividendos tienen impuestos. Hay gente que me dice, Ángelo, pero es que la empresa me paga dividendos, y hay dividendos en el origen y dividendos en el destino. Perdón, hay impuestos en el origen y impuestos en el destino. Es decir, si yo vivo en España y tengo empresas en Estados Unidos el gobierno americano me descuenta los impuestos sobre esos dividendos, una parte. Y después aquí en España me descuenta el gobierno español, también le dan ganas de robar y me descuenta impuestos sobre esos dividendos. Aunque España y los Estados Unidos tienen un convenio fiscal a través del cual, si yo pago impuestos sobre los dividendos en los Estados Unidos, ya el gobierno español no me descuenta esos impuestos, por lo cual allí hay una devolución pequeñita, pero que sirve. Pero entonces vamos a suponer que recibo dividendos por 60 euros el primer año, ¿vale? Ahora, observen que ese primer año recibo dividendos de 5 euros. ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando los dividendos netos anuales. Cobré 60 euros durante todo el año. Y eso lo que quiere decir es que he cobrado 5 euros mensuales, 5 euritos mensuales. Como ese primer año no tengo datos aquí, porque es el primer año, pero para el segundo año sí tengo datos. ¿Qué datos tengo para el segundo año? Tengo 126 euros, perdón. ¿De dónde salen estos 122, de dónde salen estos 126 euros? De sumar 60 euros más 3 euros más 3 euros más 60 euros. 60 y 60, 120 más 3, 123 más 3, 126. 126. Ahora, alguien me podría decir, pero Ángelo, ¿qué son estos 3 euros de aquí? Es lo que me aporta el crecimiento. ¿De dónde salen matemáticamente? Lo que hago es tomar estos 60 euros de dividendos y los multiplico por el 5%. ¿Qué es 5%? La tasa de crecimiento constante de los dividendos que estamos aplicando a este ejercicio. Entonces, estos 60 euros crecieron hasta 63 euros. Serían 60 euros más 3. Ahora, lo que aporta la reinversión, ¿qué quiere decir esto? Que estos 60 euros de dividendos que yo cobré en el año 2021, yo los reinvertí, y entonces tomo 60 euros y los multiplico por 5%, que es la rentabilidad por dividendo que estamos aplicando al ejercicio, ¿vale? Entonces, 60 por 5% me da 3 euros. Entonces, aporto lo que aporta la entrada de dinero nuevo al año, 60 euros, más 3 euros que aporta la reinversión por dividendos,
más lo que aporta el crecimiento, teniendo en cuenta un crecimiento del 5%, más, y esto aquí me calcula los dividendos mensuales. Este año cobro 126 euros anuales de dividendos y eso implica que mensualmente cobro 11. Eso es sencillamente 126 dividido entre 12 da 11 euros mensuales. Observen que el dividendo se duplica. Ahora vayámonos por aquí. ¿Qué es la bola de nieve? La bola de nieve es crecimiento más reinversión. ¿De dónde salen estos 6 euros? Sencillamente de sumar crecimiento más reinversión de dividendos. Crecimiento más reinversión. El capitalismo es trabajo duro, ahorro y capitalización. ¿Capitalización qué es? Reinversión. ¿Ahorro qué es? Crecimiento. Perdón, crecimiento y reinversión es capitalización. Y el ahorro es lo que yo estoy utilizando para recapitalizar mi capital o para que mi dinero genere intereses sobre intereses. ¿De dónde salen los ahorros? Pues del trabajo duro, ¿vale? Entonces me imagino que todos nos romperemos el lomo para ganarnos la vida. Ahora, lo que aporta la entrada de dinero nuevo al mes, 5 euros. ¿De dónde sale? De dividir 60 euros entre 12. Entonces son 60 euros entre 12. ¿Cuántos años estoy suponiendo yo que tengo al momento de comenzar esta estrategia de inversión? Yo tengo 44 años, vamos a suponer que comienzo con 44 años. Observen que aquí comencé con 1.200 euros. ¿Estos 1.200 euros de dónde salen? De aquí es el aporte de dinero nuevo anual que hago por año. Entonces se aporta de dinero, 1.200 euros. ¿De dónde salen estos 60? Estos 60 euros salen de lo que aporta el nuevo dinero al año, lo que es el aporte total por la rentabilidad por dividendo. Estos son los dividendos que cobro con el nuevo ahorro, ¿vale? Entonces, lo que ahorro cada año son 1.200 euros. Entonces, al segundo año, ¿cuánto tengo? 2.400, porque son los 1.200 del primer año más los 1.200 de este año, ya tengo 2.400. El tercer año, ¿cuánto tengo? 3.600, que es los 1.200 del primer año, los 1.200 del segundo, más los 1.200 de este año. Pero estamos hablando de inversión, no de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que mi capital se revaloriza, que es lo que hablábamos ahora al principio, de que el precio de las acciones irá en la dirección de los EPS, es decir, de los fundamentales del negocio en el que yo estoy invertido. Entonces, ¿cómo crece este capital? Crece a la tasa de interés compuesta CAGR que he calculado en 5,62%. Podría aquí haber puesto 11%, que es lo que se ha revalorizado el Standard Poor's 500 durante los últimos 20 años. ¿Vale? Pero prefiero colocar 5,62 y eso que yo les digo una cosa, uno en bolsa puede tener años del 20%, del 30%, del 40%. Es decir, yo aquí con esta tasa del 5,62 estoy siendo requete, recontra, super, ultra, plus conservador. Estoy siendo muy conservador, súper conservador. Pero incluso siendo conservador, los números me salen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Estoy calculando, estoy tomando K6. ¿Qué es K6? Es el aporte de este año, que son 1.200, por D2. ¿Qué es D2? La tasa de crecimiento compuesto, más K6. Aquí entonces está lo que yo ganaría en capitalización, entre paréntesis, más el aporte que he hecho, 1.200, K6, más el aporte de este año, que son 1.200. Entonces, el aporte del año pasado, más el crecimiento, más el aporte de este año. Entonces serían 1.200 más el crecimiento de 1.200 más 1.200 de este año. Por lo cual,
por lo cual este año no tengo 2.400 euros, sino que tengo 3.667 euros. ¿Por qué? Por el crecimiento del capital, ¿vale? Aunque esperen. Ah, pero aquí yo estoy teniendo un error. Aquí yo estoy teniendo un error. eh, Porque estoy sumando dos veces 1.000, estoy sumando 2.400, pero es que al mismo tiempo 2.400 ya tiene sumado 1.200. Entonces aquí lo único que yo tengo que hacer es tomar 1.200 más el crecimiento. Entonces aquí yo tengo que insertar, vamos a insertar, a ver, vamos a insertar una columna. Vamos a insertar aquí una columna y ahora voy a grabar esto. A ver, yo creo que no es necesario hacer lo que estoy haciendo. Sencillamente voy a quitar de aquí esto que es K7. Voy a quitar K7 y le voy a sumar los 1.200 que debe ser fijo aquí. Perdón, espérenme aquí. Voy aquí, restar K7 y ahora, a ver, K7 y ahora pongo esto aquí, le sumo esto aquí y esto lo dejo fijo. ¿Cómo lo dejo fijo? Con el signo de dinero, lo dejo fijo y allí sumo los 1.200, aunque creo que acaba de ser una tontaina, pero entonces observen que aquí tengo crecimiento del aporte de hace un año. ¿Por qué el de aporte de hace un año? Porque tuvo un año para crecer. ¿A qué tasa creció? Al 5,62, más lo aportado este año, que son 1.200, que no tiene crecimiento porque lo acabo de aportar. Es un aporte reciente. Entonces, no tengo a la fecha, al segundo año no tengo 2.400, sino que tengo 2.400 más el crecimiento del primero. Ahora nos vamos aquí a tirar esto hacia abajo, ¿vale? Ok. Entonces observen que cada año voy acumulando capital, pero como esto no es ahorro, el crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. ¿Por qué? Porque el capital crece. Pero además de que el capital crecen los dividendos que yo recibo al mes. Observen aquí de color azul. ¿Qué tenemos de color azul? Cuando el efecto bola de nieve comienza a superar las aportaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son las aportaciones? Observen que eh, eh, el dinero, yo ahorro 100 euros mensuales, son 1.200 anuales. Esos 1.200 esos 1.200 anuales me aportan 100 euros de dividendos nuevos por año. Pero ahora los nuevos dividendos, que son aparte de mi aporte, ya empiezan a ser de 57, 69, 81. ¿Qué quiere decir esto? Que los dividendos producidos por el capital, sin tener en cuenta mis aportaciones, es superior a mis aportaciones. Es el efecto bola de nieve. Aquí es cuando la bola de nieve comienza a crecer de manera brutal. Entonces observen que yo aquí hice los cálculos para, yo tengo 44 años, supongamos que yo comienzo a los 44 años y digo, pues bueno, me voy a poner las pilas, no he hecho nada, no he ahorrado nada, pero voy a comenzar a ahorrar 100 euros al mes, 1.200 al año, suponiendo un crecimiento del dividendo del 5%, una rentabilidad por dividendo del 5% y un crecimiento del capital anual, un crecimiento compuesto del capital anual del 5,62%. Si esto lo hago así, cuando cumpla 65 años tendré en capital 27.600 euros. Los dividendos que se habrían generado a la fecha serían 2.773. 24.773. Entonces el capital total
sería 27.600 más 4.773. Esto sería lo que yo tendría al cabo de, entre los 44 años y los 65 años, al cabo de 21 años, tendría 32.000 euros si, perdón, no es esto, sino que sería esto. Sería aquí. A ver. Pongámoslo aquí. Y ahora, esto hay que colocarlo aquí. Bueno, vamos a colocar esto, 29.000 más 4.000. Ahora, por ejemplo, esto, si ustedes quieren armarse un plan de jubilación, ustedes me podrían decir, Ángel, es que yo no puedo ahorrar 100 euros al mes. Es lo que yo les decía. Ustedes me podrían decir, Ángel, yo puedo, mira, haciendo un esfuerzo máximo, herniándome, yo puedo ahorrar 30 euros al mes, herniándome. Entonces, eso serían 360 euros al año. En total, usted estaría ahorrando 360 euros al año. Al final de 21 años, tendría ahorrados 8.280 euros, más el crecimiento, que coloqué un crecimiento de 5%, estaríamos hablando de 8.700, pero aquí yo creo que me estoy cargando algo, porque yo creo que aquí, a ver, un momento, que es D2 es 1.200. Aquí me está faltando algo, estoy completamente seguro porque ese número está muy pequeño. Vamos a hacerlo juntos. Crecimiento, K6 por D2, que es el crecimiento compuesto, más el capital que ahorré el año pasado, que vamos a colocarlo otra vez aquí en 1.200 para no perder el hilo. Entonces sería crecimiento más el año pasado. Y ahora el siguiente año, pero ¿y el crecimiento del año pasado? No, ya sé. Ahora, a partir de aquí, tiene que ser esto por esto, porque el crecimiento hay que aplicarlo sobre lo que traíamos, multiplicado por el crecimiento, cierro paréntesis, más, sería, cierro paréntesis, más esto que es lo que traigo, más esto de aquí, y esto sí lo dejamos fijo, porque es el aporte de ese año, es el aporte de ese año, es el aporte de ese año. Lo que traía más el aporte, sí, es el aporte de ese año, esto sí tiene que quedar fijo. Entonces aquí lo dejamos fijo. Entonces sería crecimiento más lo que traía del año pasado, crecimiento más lo que traía del año pasado, más los 1.200 de este año, que es B2. Yo creo que ahora sí esto tiene que cuadrar. Y ahora vamos a tirarlo hacia abajo. Me encanta. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver. La función múltiple espera el número de valores, pero dividendos mensuales es texto. A ver. Aquí, ya. A ver. Claro, mira, aquí, 1.200. No, pero ¿por qué tomo allí? Porque B2
Otra vez. Bueno, no, es este de aquí, el que tengo que tomar. Sería L7 por D2 más L7. Listo. ¿Y ahora qué? Ah, el crecimiento compuesto lo tengo que dejar fijo, claro. Se me ha olvidado dejar fijo el crecimiento compuesto que es D2. Esto tiene que quedar fijo, ¿vale? Por eso es que es tan importante, las matemáticas no sirven de nada si nosotros no tenemos los conceptos lo suficientemente claros. La única forma de hacer funcionar las matemáticas es cuando conceptualmente tú entiendes cómo armar el resultado. Ahora sí me cuadra. Si yo invierto 100 euros mensuales, que son 1.200 anuales, con dividendos creciendo 5% por año, una rentabilidad por dividendo del 5% y un crecimiento compuesto para el capital del 5,62%, entonces tendría un capital solamente por revalorización igual a $53,741 y unos dividendos de 4,773, por lo cual tendría en total 53,000 más 4,700. Pero observen la bola de nieve. Anualmente recibo dividendos por 428 cuando mi aporte es 60 euros de dividendos. Tendría ese capital solamente. Ángelo, nuevamente, ahora que sí tenemos los números bien, vamos a volver a calcular. Ángelo, que yo no puedo ahorrar 100 euros mensuales, sino 30 euros mensuales. Listo. Entonces son 360 euros al año y al final de 21 años tendría 16.000 euros más dividendos serían 17.000 euros. Imagínense uno ahorrando 30 euros al mes. 30 en mi caso es lo que yo me gasto, no sé, invitando a mi esposa a una hamburguesa por allí tirados en la calle. 30 euros al mes. Es lo que, no sé, es lo que uno se gasta en ir al cine. 17.000 euros entre revalorización del capital. Ahora, supongamos que no es esto de cara a la jubilación, si yo me quiero jubilar. Por ejemplo, supongamos que eres un ejecutivo de alto nivel, te ganas 5.000 euros al mes. Entonces tú dices, Ángelo, no, yo puedo ahorrar 1.000 euros al mes. Yo lo puedo hacer. Hay gente que lo puede hacer. Entonces, esos son 12.000 euros al año con los mismos criterios de valoración, suponiendo que tiene la misma edad mía, al final, cuando llegue a los 65 años, tendría $500,000, más dividendos, estos serían $585,000. Vamos a suponer que tú eres un joven de 11 años y tú estás aquí conmigo en este webinar y tus padres te dan 30 euros al mes para el colegio, para gastar en dulces. Y tú dices, listo, Ángelo, no, yo me dan 100 euros al mes para los dulces, 50 en esto, haciéndolo, yo te voy a creer. Haciendo, entonces, tienes 11 años. Cuando tengas 30 años, ahorrando 50 euros al mes, cuando tengas 30 años, vas a tener ahorrados 29.000, casi 30.000 euros tuyos de tu capital. Supongamos que tu hijo acaba de nacer y tú quieres garantizar su universidad. Supongamos que te vas a jubilar. Supongamos que quieres tener un colchón de seguridad. Supongamos que quieres ser rico. Aquí hay un montón de historias. Recuerden que yo aquí utilicé, vamos a suponer que utilizamos el 11% del Standard & Poor's 500 y que ahorramos 1.000 euros al mes. Un ejecutivo que ahorra 1.000 euros al mes, ¿vale? 12.000 con un crecimiento compuesto del capital del 11% y los datos de dividendos que ya sabemos. Esa persona que ahorra 1.000 euros al mes, al final tendría 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros, sería millonario. Más dividendos serían 1.141.000 euros. Estas son las matemáticas de la riqueza. Estas son las matemáticas de la riqueza. ¿Por qué yo le digo las matemáticas financieras de las inversiones? Porque observen que aquí el criterio principal de análisis es que nosotros vamos a
cada mes a ahorrar una parte del fruto de nuestro esfuerzo y lo vamos a invertir en acciones de calidad que nos remuneran con dividendos y incluso yo les diría, ni siquiera fijarse en la revalorización del capital, solamente fijarse en cuántos dividendos pueden recolectar invirtiendo en acciones de dividendos. Entonces allí la variable principal es crecimiento del dividendo, rentabilidad por dividendo. Y a partir de allí, lo que ustedes puedan ahorrar. Esto que yo les acabo de decir le puede cambiar la vida a cualquier ser humano que se lo tome en serio. Cualquier ser humano que se tome en serio lo que les acabo de explicar, esto le puede cambiar la vida. Es decir, a mí alguien me podría decir, Ángelo, pero es que el primer cálculo, que eran 100 euros al mes, no da demasiado. Es decir, para alguna persona después de 21 años, apenas voy a tener, si crece a la tasa del Standard Poor's 500, después de 21 años, apenas voy a tener 100.000 euros, es muy poco dinero. Sí, pero la mayoría de la gente no los tiene. La realidad es que la mayoría de la gente está a una quincena de la pobreza, a una quincena de la indigencia. Y aquí podemos meter a personas que ya están a mitad de su vida, que tienen 40 años, 50 años, 60 años, o personas que están ya cerca de la jubilación y no tienen en qué caerse muertos, o personas que acaban de tener hijos y que si no se ponen las pilas, será muy difícil que sus hijos puedan ir a la universidad. Aunque yo sí les tengo que decir que yo fui a la universidad y yo no tenía en qué caerme muerto. Ahí sí les toca trabajar. Pero si uno quiere, yo por ejemplo, yo quiero que mi hija vaya a Harvard. Y entonces, por ejemplo, yo con mi esposa lo que digo es, a ver si nuestra hija se va a alguna de las universidades Ivy League en Estados Unidos, que son Stanford, Harvard, Yale, el MIT, Georgetown o cualquiera de esas. Para eso necesita buenas notas, pero también necesita dinero. Entonces yo lo que le digo a ella, cuando nuestra hija se vaya para la universidad, nosotros nos vamos un año sabático para los Estados Unidos. Y si va a Harvard, por ejemplo, nosotros nos alquilamos un apartamento en Boston o alguna cosa de esas y nos vamos por ahí a vivir la vida. Son sueños. Pero yo lo que les digo es que uno sin capital, soñar no vale nada. Ahora, Ángelo, que yo no tengo capital, entonces comencemos a construir capital. Utilicemos las matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo aquí les diría, si alguien a mí me dice, no, Ángelo, pero es que, por ejemplo, yo solamente puedo ahorrar 30 euros al mes porque yo gano el salario mínimo. Entonces, yo lo que le digo es, comienza ahorrando 30 euros al mes y a continuación lo que le preguntaría es, ¿tú qué haces? Y entonces me dice, no, pues yo soy cajero en McDonald's. Ser cajero en McDonald's es muy, es digno, pero entonces yo lo que le diría es, la cantidad de dinero que ganas está íntimamente correlacionada con la cantidad de valor que aportas. La cantidad de dinero que ganas está íntimamente correlacionada con la cantidad de dinero que aportas. Yo sé que un cajero en McDonald's aporta valor, pero donde realmente uno puede aportar valor es en trabajos o en actividades intensivas en conocimiento. Tal vez existen otras profesiones o otras actividades laborales o profesionales en las que nosotros podríamos ser intensivos en conocimiento que nos permitan aumentar los ingresos, y aumentando los ingresos podemos aumentar nuestra tasa de ahorro y a esa tasa de ahorro aplicarle las matemáticas financieras de las inversiones. Una persona con conocimientos puede duplicar fácilmente el salario. Y como duplicas fácilmente el salario, duplicas tu tasa de ahorro y le aplicas las matemáticas de las inversiones. Esa es mi sugerencia. Si no tienes capacidad de ahorro, es que tienes un problema de ingresos. Si tienes un problema de ingresos, seguramente tu aporte en términos de valor. Hay alguien que me podrá decir, Ángelo, pero es que yo me mato trabajando. ¿Tú qué haces? No, Ángelo, yo abro huecos en la calle. Entonces yo me mato. Yo no sé, si yo trabajo tanto, ¿yo por qué no gano más? Tú no ganas más
porque es que si yo salgo a la calle a buscar a alguien para abrir huecos, casi todo el mundo, casi todos alzarán la mano, porque abrir huecos, eso lo puede hacer cualquiera, eso es trabajar a lo bruto, eso lo puede hacer, abrir huecos, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuánta gente sabe abrir huecos? Pues todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Tú sabes abrir huecos? Sí. Entonces hay 500 personas. Entonces, uno les dice es, ¿cuánto cobras tú? 100 euros. Tú, 80. Tú, 40. Tú, 10. Tú, 5. Tú, 1 euro. Entonces, contratado, 1 euro. ¿Por qué? ¿Por qué las actividades que son menos intensivas en conocimiento son tan baratas? Porque son fácilmente reemplazables. Si tú eres fácilmente reemplazable, porque lo que tú haces lo puede hacer cualquiera, entonces lo que tú ganas se lo gana cualquiera. Eres fácilmente reemplazable. En cambio, por ejemplo, si yo tengo un webmaster, un diseñador de sitios de internet, si yo tengo, no sé, alguien con una profesión intensiva en conocimiento, ¿cuántos buenos webmasters te puedes conseguir? Es difícil, es difícil. Entonces, si ese webmaster te dice, Ángelo, es que fíjate que yo estoy feliz contigo, pero es que me ofrecieron el doble en otra parte y puede ser paja. Yo lo hice cuando empecé a trabajar en bolsa. Yo me volví indispensable para mi jefe. Yo era auxiliar de un fondo de inversión y yo tenía a mi jefe cogido de las pelotas porque yo hacía todo lo que él hacía. Todo. Entonces, él se podía ir a dormir, él se podía ir a hablar, él se podía ir a cócteles, él se podía ir temprano, él podía llegar tarde, porque yo hacía todo lo del fondo de inversión. Entonces, como yo lo tenía agarrado de las pelotas, pero en el buen sentido de la palabra, entonces yo le dije, Julián, yo estoy feliz contigo, yo te amo, pero es que me acaban de ofrecer un trabajo en otro sitio y me pagan más. Y tú sabes que yo tengo la deuda de la universidad, yo tengo eso, yo tengo lo otro, pero yo me quiero quedar. Y resulta que era mentira, a mí nadie me ha ofrecido nada, nadie. Pero yo lo tenía agarrado. ¿Qué fue lo que él hizo? Lo que él hizo fue irse donde el presidente de la firma y dijo, yo necesito que Ángelo se me quede aquí, necesitamos aumentarle el sueldo, necesitamos subirle el rango salarial, necesitamos ascender. Entonces le dijeron, pero es que el fondo de inversión no tiene más puestos, solamente es el gerente del fondo que eres tú y el asistente del fondo que es él. Entonces creemos un puesto que se llama ejecutivo del fondo de inversiones. Y ese puesto que no existía, colorín colorado, se lo inventaron por mí para poder aumentar, porque la firma bursátil pertenecía a un banco, entonces eso tenía un poco de tejemanejes que hacer. Crearon un puesto para mí para poderme aumentar el sueldo a mí y que yo no me fuera. ¿Por qué? Porque yo lo tenía agarradito. ¿De dónde lo tenía agarradito? De que yo tenía un conocimiento que es difícilmente reemplazable. ¿Por qué? Porque como jefe, Julián dijo, claro, se me da este huevón y entonces, ¿qué va? Me toca contratar otro huevón y enseñarle. Y me va a hacer cagadas y no va a entender. Y de pronto me sale hasta bruto. De pronto hasta me sale malito para trabajar. En cambio, Ángelo es un animal para trabajar. Es inteligente, tiene buena actitud, todo el día sonríe, nunca se queja. ¿Yo dónde voy a conseguir un animal de estos? En ninguna parte. ¿Sí me entienden el concepto de lo que les digo? Si alguno de ustedes me dice, Ángel, es que tengo bajos ingresos, tú no tienes bajos ingresos, tú no tienes bajos ingresos. Lo que tienes es una baja capacidad para aportar valor y por eso tu salario es bajo porque eres fácilmente reemplazable. No es para ofender a nadie, nadie se me vaya a ofender. Yo hubiese querido que esto me lo dijeran desde que era muy joven. Afortunadamente lo hice siendo muy joven sin que nadie me lo dijera, pero allí tuve suerte, la verdad. Podría ser que esto yo no hubiera llegado a viejo y nunca lo hubiese entendido y yo fuese igual de pobre como nací, eso podría haber pasado. Se los digo así un poco de manera descarnada para que entiendan el concepto. Si aumentas tus ingresos, puedes aumentar tu tasa de ahorro y si aumentas tu tasa de ahorro y le aplicas las matemáticas financieras de las inversiones, te podrás construir un futuro. Ya sea que necesites capital porque quieres ser rico, yo quería ser rico, o ya sea porque quieras construir tu jubilación
porque no quieres depender ni de tus hijos, ni del gobierno, ni de nadie. También, o ya sea porque tu esposa está embarazada o tu hijo acaba de nacer y entonces quieres construir un capital de cara a poder garantizar que vaya a una buena universidad y que no vayan a haber apuros para eso. Para lo que tú quieras, las matemáticas financieras de las inversiones pueden funcionar. Amigos, hemos finalizado. Recordar que este webinar ha sido realizado con el patrocinio de la promoción de Navidad de Experium. Para los que se quieran hacer socios Gold, la promoción de Navidad para la membresía Gold finaliza hoy y esa promoción que incluye que tienes un descuento del 50% en la membresía Gold, pero además recibes otra membresía Gold completamente gratis. ¿En qué consiste la membresía Gold? Es un entrenamiento personalizado que tiene una duración de 1 año, que incluye sin costo adicional todos los seminarios de inversiones, todos los seminarios de trading, incluye el acceso al comité de inversiones, al área solo para socios, y creo yo que es una variable muy importante, incluye reuniones personales conmigo de mentoría, acompañamiento y entrenamiento. Si ustedes quieren aprender a invertir y creen que yo les puedo ayudar en ese proceso, la membresía Gold se me hace una buena estrategia, sobre todo porque tienes otra membresía completamente gratis. Como recibes 2 membresías, lo que tienes son 2 años de membresía con todos los beneficios. Lo que algunas personas hacen es comprar la membresía entre 2. Entonces observen las matemáticas de la educación. Compras una membresía por la mitad de precio, pero es que además recibes 2 membresías, por lo cual puedes hacer la compra entre 2 personas. Pagas la mitad de una, pero recibes 2. Entonces, entre 2 personas pagan la mitad de la mitad y reciben 2. No sé si se entiende, por lo cual cada una paga el 25% de la membresía que realmente recibe, que incluye más de 200 horas de seminarios, los comités de inversión que realizamos cada 15 días, las reuniones personalizadas que si ustedes creen que tener un mentor es importante, entonces esto les irá muy bien. Y además el servicio de alerta de precios sin costo adicional y pertenecer al grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Si tienen preguntas sobre esto, escríbanme un correo electrónico o se comunican por el WhatsApp. La promoción de Navidad para la membresía Gold finaliza hoy, amigos. Amigos, los dejo. No los quiero demorar más. Por favor, díganme si esta sesión les aportó valor, si fue interesante o si porque podría pasar, ¿no? Que esto fue un aburrimiento, o fue demasiado básico o no cumplí con sus expectativas, etcétera. Pero por favor, si les ha parecido bueno y si les parece bien que repitamos y vayamos haciendo temas, entonces sí les agradecería que me lo dijeran para que, bueno, para que tengamos la energía y la dedicación para volverlo a hacer, ¿vale? Si les ha gustado, díganlo porque yo no soy adivino y lo que ocurre con la gente es que les dice a las personas que los quieren cuando se mueren. Entonces yo no les estoy diciendo que me digan que me quieren, pero sí que me digan si esto les ha parecido interesante para saber si vale la pena repetirlo y volverlo a realizar, ¿vale? Entonces, si parece que les ha parecido interesante, algo que les agradezco. Y pues nada, los dejo descansar. Ya es aquí en España, van a ser las 7 de la noche. Los dejo descansar. Muchas gracias por participar y si tienen dudas, no duden en escribir. Hasta pronto.